sobre desechos cortopunzantes, vamos a recordar cuáles son las especificaciones técnicas de estos recipientes para desechos cortopunzantes, ¿no es cierto? Dentro de las especificaciones técnicas está el hecho de que nosotros podemos utilizar todo un envase, ¿no es cierto?, que sea resistente a la perforación, resistente a las caídas, que tenga un símbolo de riesgo biológico. Es importante aquí que la norma técnica no está cerrada en el tema de este tipo de envases para cortopunzantes. ¿Por qué? Observen, tenemos este tipo, ¿no es cierto? Nosotros, déjenme poner mi cursor. Tenemos este tipo de aquí, que es aquel que viene con una tapa, ¿sí? Y tiene en la parte superior de esta tapa, tiene una especie de ranura que a nosotros nos permite desenroscar del émbolo la aguja de la jeringa, ¿no es cierto? Nos permite desenroscar y es muy bueno, ¿por qué? Porque nos asegura que no nos vamos a pinchar. Este tipo de acá, ¿sí? Tiene una especie de ranura redonda, ¿sí? Es un poco más difícil de utilizar, la verdad no me gusta tanto a mí, porque en algunas ocasiones este de aquí viene con una ranura demasiado grande y cuando tratas de desenroscar, como que se suelta la aguja, no se sujeta bien para poder desenroscarla. Y nos permite la norma técnica utilizar galones. La diferencia con el uso del galón es que nosotros no tenemos una ranura para desenrosque de la aguja, por lo que tenemos que desenroscarla de forma manual. Ojo, de forma manual única y exclusivamente cuando tenemos la tapa. Si usted no tiene la tapa, pues tendrá que desechar todo con todo y émbolo, ¿no es cierto? Para este tipo de envases, lo que yo debería hacer es una técnica de una sola mano para poder tapar la aguja, ¿no es cierto? ¿En qué consiste? Yo tengo por aquí una tapa y lo que hago es con una sola mano, ¿sí? Tomo la tapa, hago este movimiento, incrusto y ahí sí procedo a desenroscar. Si es que a usted se le cayó la tapa en el piso, si no encuentra la tapa, pues no se arriesgue, elimine todo, ¿no es cierto? Deberíamos eliminar todo. Ahora bien, bueno, ya habíamos hablado de las preguntas, como no quedaba ninguna, vamos a seguir. Vamos a hablar un poquito de los desechos anatomopatológicos, ¿no es cierto? Recordemos que los tejidos y órganos que se extirpan o se sacan o ¿cuál es la no? Se remueven, ¿no es cierto?, en procedimientos médicos, como por ejemplo sangre, los hemoderivados, los fluidos corporales, todo lo que sale de las cirugías, incluso todo lo que sale de las autopsias de los pacientes, ¿no es cierto?, está considerado como un desecho anatomopatológico. Importante saber que las heces y la orina que no hayan sido recolectadas para muestras biológicas y que no vienen de áreas de aislamiento o emergencia ni pacientes con microorganismos multiresistentes o infecciosos, sí, no se consideran desechos sanitarios. Estas deberían evacuarse en el sistema hidrosanitario, ¿cierto? Es decir, cojo y boto en el water, ¿no es cierto? Algo que se nos estaba quedando también por alto es los dientes, las piezas dentales. Todos tenemos odontología en nuestras casas de salud, ¿no es cierto? Las piezas dentales tienen que ser manejadas como desecho biológico infeccioso, ¿ok? Ahora bien, cuando estoy hablando de los desechos anatomopatológicos, hay que tomar en cuenta que el manejo de partes y piezas anatómicas, es decir, los miembros, no sé si se acuerdan que el otro día yo les comentaba, que lo que sale de una amputación, por ejemplo, amputo un brazo, amputo una pierna, amputo un pie, debe ser manejado en base al reglamento para la gestión de cadáveres, mortinatos, piezas anatómicas, osamentas humanas y regulación del funcionamiento de los establecimientos que prestan servicios funerarios. Este tipo de piezas, incluso los mortinatos, deben ser
deben ser inhumados inmediatamente o podrían ser cremados, ¿sí? Es decir, que el personal de salud tiene que entregar esa pieza anatómica o esa parte anatómica al familiar o al paciente para que él proceda o a enterrar o a cremar esa pieza anatómica. Igual si estamos hablando de un mortinato. Importante, ¿qué sucedió? Me parece que fue en pandemia o antes de pandemia, no recuerdo bien. Estaba amputaron una pierna y le mandaron al familiar. El familiar obviamente súper acongojado, trasladaba la pierna de un lado a otro y total, para la policía y se encuentra una pierna ahí, ¿no es cierto? Y el personal de salud no entregó un documento en el que señale por qué se está transportando esa pieza anatómica. Entonces es importante que nosotros como personal de salud entreguemos este documento a los familiares en el que conste el CIE-10, la firma del médico cirujano que hizo la amputación, ¿no es cierto? O que atendió al paciente para evitar problemas legales a los familiares, ¿ok? ¿Y cuál es la funda de los desechos anatomopatológicos? Mire, aquí es importante, tiene cierta diferencia en el grosor. Esta ya va a ser más gruesa. Las anteriores fundas que habíamos estado hablando eran de 0.04 milímetros. Esta es de 0.05 milímetros, color rojo, nunca va a ser transparente. Debe estar bien etiquetada, ¿no es cierto? Nítida. En el lineamiento o en la norma técnica, nosotros tenemos los modelos de etiquetas, ¿no es cierto? Ahí están disponibles para que podamos verlos y podamos imprimirlos. Ahora bien, hay este manejo en condiciones especiales, ¿no es cierto? Esto es lo que habíamos estado hablando, por ejemplo, las piezas anatómicas, el artículo 7 del lineamiento que les decía, de manejo de cadáveres mortinatos y osamentas, dice que la cremación de cadáveres, mortinatos, piezas anatómicas, osamentas humanas, se debe realizar en los lugares que están destinados, como por ejemplo los crematorios, y deben estos lugares cumplir con todas las especificaciones que nos dice la autoridad ambiental, ¿no es cierto? De igual manera, los mortinatos pueden ser retirados de nuestras casas de salud, ¿sí? Por sus deudos, por el dueño, por los familiares, ¿sí? ¿A fin de qué? De que sean inhumados o cremados. Ahora, un punto importantísimo, lo que yo les decía, que los desechos de muestras que no son infecciosas o que provienen de personas que no están en aislamiento, heces y orina pueden ser eliminados en el sistema hidrosanitario. Y aquí les puse una foto de la placenta. ¿Por qué les puse aquí una foto de la placenta? Recordemos la norma técnica ESAMIN. ¿Alguien recuerda la norma técnica ESAMIN? ¿Saben qué es? ¿No? En todos nuestros hospitales nos están tomando la norma técnica ESAMIN, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿por qué es importante esto del ESAMIN? Sí, los establecimientos amigos de la madre, muy bien, y el niño, ¿no es cierto? Jenny ya nos dijo, establecimientos de salud, amigos de la madre y el niño, perfecto. Ahora, ¿por qué nos obligan a nosotros a que hagamos examen? Muchas veces y en nuestras casas de salud hay muchísima resistencia. En realidad a mí me parece maravilloso, me parece que es una norma súper buena teniendo todas las condiciones para el efecto, ¿no es cierto? Porque si tú tienes un sitio en donde las madres hagan educación prenatal, que las madres puedan estar con su pareja, que puedan hacer el descargo emocional, es en realidad maravilloso, es lo que todos como mujeres queremos en realidad el momento de nuestro parto, porque es una condición muy susceptible y en la que estamos muy vulnerables. Ahora,
Esta norma técnica examen se dio por una sentencia nacional. Hay una sentencia en IES que nos obliga a todos los establecimientos de salud del IES que tengamos la acreditación examen. Así que tengamos la acreditación examen. Porque en cierto momento hubo un problema con un recién nacido, con una madre, con un fallecimiento. Entonces, todos los establecimientos de salud debemos acreditar la norma técnica examen. Y algo de lo que dice la norma técnica examen es que debemos respetar las creencias de la persona que está dando a luz, ¿cierto? Las creencias religiosas. Hay hay varias comunidades que lo que hacen es que, por ejemplo, la placenta la entierran, la placenta la queman, la placenta la procesan, ¿sí? Incluso en algunas comunidades ay, me parece que son Schwartz, no recuerdo, pero son del oriente, ¿sí? Dan de comer a la madre la placenta. Entonces, si es que la madre le pide la placenta, pues tendremos que entregar la placenta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mujer es la dueña de esta pieza o de este resto corioplacentario. Entonces tendremos que entregarlo, ¿ok? En esto tenemos que estar bien claros. Si la madre no reclama la placenta, pues tendremos que hacer la debida descontaminación, que como todos sabemos, ese con cal, ya vamos a hablar de eso, ¿cierto? Pero si es que la madre solicita que le entreguen su placenta, pues tendremos que entregarla. ¿Ok? Es importante, esto es importantísimo, chicos, porque después, por eso nos ocurren demandas, nos ocurren quejas, se van a la dirección y nos ponen una queja, ¿cierto? Y ahora bien, vamos a hablar un poquito de los desechos farmacéuticos. Tenemos, cuando hablamos de desechos farmacéuticos, los farmacéuticos peligrosos y los farmacéuticos no peligrosos. ¿Cuáles son los desechos farmacéuticos peligrosos? En esta categoría nosotros vamos a incluir medicamentos caducados, derramados, que no se hayan utilizado, que estén a medio uso, ¿no es cierto? Los empaques que están vacíos, ¿sí? Y que no van a cumplir estándares de calidad. ¿De qué medicamentos? Medicamentos antibióticos, citotóxicos, antiparasitarios, antivirales, hormonas, ¿qué más? Psicotrópicos, ¿no es cierto? Ahí me refiero a los opioides mayores, como por ejemplo midazolam, fentanil, rocuronio, ¿no es cierto? Los citotóxicos, antineoplásicos, todo lo que son quimioterapéuticos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Las vitaminas también están dentro de este tipo de fármacos peligrosos. Todo lo que debido a su naturaleza se tienen que desechar como farmacéuticos peligrosos y se tienen que desechar de forma muy cuidadosa, ¿cierto? Entonces, los farmacéuticos peligrosos son los que les acabo de decir. ¿Y cuáles son los farmacéuticos no peligrosos, no es cierto? Por ejemplo, el cloruro de sodio, el lactato de Ringer, la dextrosa, ojo, dextrosa que no sea el 50, porque el 50 ya es un electrolito concentrado, ¿no es cierto? Si han de haber escuchado, ¿no es cierto? Ya es medicación de alto riesgo que está en el coche. Todos esos son farmacéuticos no peligrosos, ¿ok? Y estos podemos desecharlos de forma rutinaria, pero los peligrosos tienen que desecharse con un proceso que se hace desde los hospitales, por lo general una vez al año, y se eliminan todos estos desechos con una empresa externalizada que se dedica a este tipo de procesos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la caja o el recipiente para los farmacéuticos peligrosos? Puede ser una caja de cartón que usted le pone una funda roja, ¿cierto?
le puede poner una funda roja por debajo. Después, el momento en que ya está las 3/4 partes llenas, lo que hace es que amarra la funda roja, cierra la caja de cartón y la empaca o la embala, ¿no es cierto? Esta caja de cartón tiene que estar muy bien etiquetada como desechos farmacéuticos peligrosos para que no haya ningún tipo de problema con ellos, ¿ok? Es importante esto, chicos, sumamente importante. Y para los desechos citotóxicos tenemos este tipo de recipientes que son muy parecidos a los de los cortopunzantes, pero es para los citotóxicos, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué hacemos con los desechos radioactivos? Aquellas unidades de salud que tienen oncología, sobre todo, o que tienen estudios de imágenes complejos, por ejemplo, imagenología intervencionista, ¿no es cierto? Van a tener desechos radioactivos. En este grupo se incluye todas las soluciones que se utilizan para el radiodiagnóstico y para realizar radioterapia, ¿no es cierto? Por ejemplo, el yodo 130, no, el yodo 1231, ¿no es cierto? El 1251, el 131 también, es decir, yodo radioactivo, ¿no es cierto? El tecnecio también ingresa en este grupo, ¿ok? Por ejemplo, aquí ingresa todo, si es que usted está dando, les voy a hacer un ejemplo. Ustedes dan yodo, tienen oncología y tienen cáncer de tiroides y al paciente le dan la carga de yodo radioactivo, ¿no es cierto? Para combatir el cáncer de tiroides, todo lo que haya tocado ese paciente se desecha como radioactivo. Todo lo que haya tocado el paciente, vasos, charas, el frasquito en donde se tomó, todo eso se desecha como radioactivo, ¿ok? Y ahora bien, tenemos otro tipo de desechos también que son los químicos peligrosos. Por ejemplo, aquí está el formol, ¿no es cierto? Hay unos líquidos para revelado de placas, de las placas radiográficas también. El ácido acético que utilizan nuestros compañeros de patología. Todo lo que son alcoholes, desinfectantes, todo lo que son los líquidos para hacer radiodiagnóstico también aquí va. ¿Sí? Entonces, los envases también se desechan. Los desechos de dispositivos médicos con mercurio, salió la disposición a nivel nacional que todas las casas de salud tenían que eliminar todo lo que son los desechos de dispositivos médicos con mercurio. Entonces, en realidad ya hemos procedido a hacerlo. Son pocas las casas de salud que tienen uno o dos, por ejemplo, tensiómetros. Antes no, antes se usaba mucho, pero ahora ya no los vemos. Después de que supimos que el mercurio es perjudicial para la salud, ya se ha prohibido su uso. No sé si es que ustedes se acuerdan antes, bueno, cuando yo era pequeña, sí había los termómetros de mercurio y te ponían bajo la lengua, ¿no es cierto? Bajo la lengua y a veces sí se rompían y tú jugabas con las bolitas de mercurio. Pero ahora ya sabemos que no tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Y los desechos peligrosos de fuentes no especificadas, como por ejemplo las pilas, las lámparas fluorescentes, entran los cartuchos de tinta de la impresora, todas esas cosas entran aquí, ¿no es cierto? Y es importante que nosotros sepamos aquí qué riesgo corre nuestro personal de limpieza, ¿sí? ¿Qué riesgo corre al manejar desechos? Primero que nada, recordemos que el nivel de complejidad de una casa de salud va a ser aquella que determine en primera instancia qué tipo de desechos vamos a generar, ¿no es cierto? Y también las diversas características infecciosas que van a tener estos desechos, como por ejemplo, no es lo mismo un puesto de salud, ¿sí? Un puesto de salud o un centro de salud, un subcentro de salud tipo A, un tipo B, y que un hospital del día.
No es lo mismo un hospital del día que un hospital general. No es lo mismo un centro, ojo, no dije hospital de especialidad, centro de especialidades que un hospital general o un hospital de especialidades. Entonces, como existe esta división en las características o en el nivel de complejidad de los establecimientos de salud, también existe la distinción en los tipos de desechos que se generan, ¿cierto? En los tipos de desechos que se generan y en la cantidad de personal de apoyo en el servicio de limpieza que se necesita, ¿ok? Aquí les he puesto de nuevo la cadena de infección o la cadena epidemiológica porque es importante que se nos quede aquí, ¿cierto? ¿Cómo se da la cadena epidemiológica? ¿Y quién nomás corre peligro? ¿Quién nomás corre peligro en nuestras casas de salud? ¿Peligro de qué? Peligro de infectarse, peligro de contaminarse, peligro de aspirar productos tóxicos. Todos corremos peligro, ¿no es cierto? Recordemos que los principales huéspedes susceptibles o grupos de personas en riesgo en un hospital van a ser los médicos, las enfermeras, las obstetrices, el personal de laboratorio clínico, el personal de laboratorio de microbiología, el personal de anatomía patológica, los señores odontólogos, ¿qué más? Y otros profesionales de la salud, hablando de profesionales de la salud. Ahora, el personal de apoyo, por ejemplo, los trabajadores de la limpieza, trabajadores de lavandería, eh, hay lugares donde tienen todavía los conserjes, ¿no es cierto? Mantenimiento, infraestructura, los pacientes, los familiares, todos los visitantes a nuestra casa de salud, ¿cierto? Eh, el personal que trabaja en esto de la gestión externa de desechos también está en riesgo. Es decir, ¿quién corre peligro? Corremos peligro todos los que estamos inmersos en la atención sanitaria, ¿no es cierto? Todos, todos. Muy bien, Galo. Todos corremos peligro. Desde el señor guardia. Desde el señor guardia hasta el médico tratante más antiguo de la institución, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cuál es el peligro que corremos? Porque es importante que sepamos, sí, estoy corriendo peligro, pero ¿qué peligro corro? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? ¿Qué me va a pasar? Mire aquí, cuando yo estoy hablando de desechos sanitarios, nosotros tenemos aquí en estas tablitas, usted tiene el tipo de desecho, el peligro, el riesgo y el personal que va a estar expuesto a ese riesgo, ¿no es cierto? Estoy apagando mi calentador, no, no lo voy a apagar, voy a bajarle la intensidad. Es que sí que hace frío. No sé si ustedes sienten tanto frío como yo, pero de verdad que tengo frío. Todos estos días ha hecho tanto frío. Ahora bien, los desechos sanitarios, el peligro es, por ejemplo, la exposición a objetos con características cortopunzantes, ¿cierto? Ya vimos todos los riesgos que corremos, aparte de las lesiones físicas, las cortaduras, punciones con agujas huecas y agujas sólidas. Nosotros estamos expuestos también a infecciones, como por ejemplo hepatitis B, hepatitis C, ¿no es cierto? Virus del VIH, por ejemplo, si es que estamos en contacto con un paciente que tenga una sepsis, que deba estar en aislamiento de contacto y nosotros le tocamos, también podríamos estar contaminados. ¿Qué tal si ese paciente tiene una bacteriemia, ¿no es cierto?, por una pseudomonas aeruginosa y nosotros nos pinchamos con algo de ese paciente, ¿no es cierto? Exposición a microorganismos patógenos transmitidos por torrentes sanguíneos, fue lo que les estaba diciendo. Exposición a aerosoles o salpicaduras durante el manejo de cultivos con enriquecimiento antimicrobiano. Y aquí, por ejemplo, el peligro que corren nuestros compañeros de microbiología.
Doctorita, no sé qué está pasando con mi internet, pero no Ahí moví sí, nada, ahí créanme. sí ya se reactivó. Tranquila, no importa. Yo le estaba haciendo así. No importa. Entonces sigamos, ¿ya? Aquí con los desechos farmacéuticos peligrosos, por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la exposición a antibióticos o antiparasitarios y antimicóticos. Esto lo que nos va a producir a nosotros es que desarrollemos cepas de patógenos que son resistentes. ¿Y quién está en riesgo? Primero que nada, nuestro personal de limpieza y luego los profesionales de la salud, ¿no es cierto? También la exposición a residuos de medicamentos citotóxicos, ¿sí? A el residuo a medicamentos controlados, como por ejemplo los opioides mayores, ¿no es cierto? Es importante esto. Podríamos ingerir algo también, se podría ingerir algo. Y aquí es importante cuando hablamos de desechos farmacéuticos peligrosos, que nosotros tomemos conciencia del tema de los opioides mayores. ¿A qué me refiero cuando estoy hablando de opioides mayores, por ejemplo? ¿Alguien sabe? O pseudoanalgesia también, ¿no es cierto? La pseudoanalgesia son aquellos productos que me sedan, obviamente, o me dan mucha analgesia, como por ejemplo el opioide, fentanilo, midazolam, los morfínicos también podrían entrar aquí o entran aquí, ¿no es cierto? Es importante que nosotros lo desechemos bien. ¿Por qué? Porque recordemos que si nosotros desechamos este tipo de productos en comunes, hay muchas personas que son usuarios de drogas intravenosas y pueden escarbar en los basureros y encontrarse este tipo de drogas y vamos a estar contribuyendo a aquello, ¿cierto? Entonces, por eso también es que se tiene que desechar de la manera correcta los fármacos que son controlados, sobre todo todo lo que es sedación y analgesia va enfocado también al tema de los usuarios de drogas intravenosas, ¿cierto? Recordemos, hay países como por ejemplo Estados Unidos, hay áreas que está terrible la adicción a fentanilo, por ejemplo, ¿no es cierto? Áreas y manzanas enteras en donde vemos personas que están totalmente idas del mundo por causa del fentanilo. Gracias a Dios aquí, bueno, dejando como, solo como un paréntesis, aquí en el país, fentanilo es todavía intravenoso. No se está comercializando aún la vía oral de fentanilo. En Estados Unidos o en otros países ya se comercializa la vía oral y es más fácil para consumirla, ¿no es cierto? Entonces, pilas con eso. Sigamos. Ahora bien, recordemos también los desechos químicos, por ejemplo, podemos tener exposición aguda o crónica a ciertas sustancias químicas. Habíamos hablado de qué les pasa a nuestros compañeros de patología. ¿Alguien ha visto qué les pasa o sabe qué les pasa a nuestros compañeros de patología a causa de los desechos químicos? ¿Alguien? ¿No? Muy bien, nuestros compañeros de patología están expuestos a formol y a ácido acético, ¿no es cierto?
Debido a la falta de un buen uso de EPP, del EPP necesario, estos contaminantes invaden sus fosas nasales, ¿no es cierto? Y su aparato respiratorio, su sistema respiratorio, y muchos de los compañeros de patología tienen una atrofia crónica en su mucosa nasal, ¿sí? En la nariz. Empiezan a perder el olfato, empiezan a perder el olfato los compañeros de patología. Muchos de ellos tienen ya un daño que es bastante importante a nivel de olfato. Y si no me creen, pregúntenles a los compañeros de patología. Verá que muchos de ellos tienen problemas de olfato. Y los desechos radioactivos obviamente son genotóxicos, ¿no es cierto? Genotóxicos, nos van a dañar nuestros genes si estamos muy expuestos a esto. Por eso es que tienen que ser muy, muy cuidadosos. Marco, más bien con los desechos radioactivos vamos a... Buenas noches, Marco. Con los desechos radioactivos nosotros vamos a tener una citotoxicidad y una genotoxicidad, es decir, que se va a dañar nuestro ADN con los desechos radioactivos. Y aquí sí, a lo mejor con el tiempo podríamos tener algún tipo de daño que resulte en una patología oncológica, ¿cierto? Recordemos la exposición a desechos radioactivos. Imagínense el daño que causa, por ejemplo, el yodo, ¿sí? El yodo, que a las personas que reciben yodo radioactivo para el cáncer de tiroides, te obligan que te aísles 28 días, por lo menos 3 semanas te tienes que aislar y no estar en contacto con niñas, ¿no es cierto? Con niñas tratar de no estar en contacto. ¿Por qué? Porque puedes dañar tus óvulos con lo que estás emanando, ¿ok? Por eso es importante que sepamos que este tipo de desechos va a dañar nuestro material genético. ¿Alguna pregunta con el tema de los desechos? Vamos a hablar de la gestión interna. Ojo, todavía no estamos acabando. Ya va a ser las 9, entonces tenemos que hacer una ronda de preguntas. En realidad a mí no me gusta hacer muchas preguntas al final, porque me gusta ir solucionando los inconvenientes o nudos críticos, como se llama, que vayan quedando para ir quedándonos en paz. ¿Nadie tiene preguntas hasta aquí? ¿No? Perfecto, vamos a seguir. Y ahora nuestro tema, denme 2 segundos. De verdad tengo frío. Vamos a hablar de la gestión interna del manejo de los desechos. Ahora, ya habíamos visto anteriormente que la gestión interna de manejo de desechos va a ser todo lo que se realice dentro del hospital, precisamente para manejo, transporte y hasta la disposición final de los desechos, ¿no es cierto? Pueden ser almacenados, pueden ser transportados dentro de la institución. Esta es la gestión interna del manejo de los desechos. Ahora bien, ¿con qué frecuencia debe realizarse esta gestión interna del manejo de desechos? Primero que nada, vamos a hablar un poquito, ¿sí? Cómo tiene que estar vestido el personal que maneja los desechos, porque a veces yo voy a hacer supervisión en algún hospital y resulta que el personal está con manga larga, que está con buzo por debajo, que está con el cabello suelto, ¿no es cierto? O que tiene zapatillas Crocs. Entonces recordemos que el personal responsable de la recolección de los desechos sanitarios de nuestra institución tiene por lo menos como mínimo que utilizar camisa o sea, me refiero a esta camiseta manga corta, ¿no es cierto? Pantalón, una mascarilla quirúrgica, guantes de caucho, zapatos cerrados que sean antideslizantes.
como mínimo, ¿cierto? Deberían utilizar. Ojo, y es importante algo que no se le da en realidad tanta importancia, pero a mí me parece importantísimo, el color del uniforme. ¿Por qué es importante el color del uniforme? ¿Por qué creen ustedes que sea importante el color del uniforme? Diferenciar con colores a todos los profesionales y trabajadores de la salud. ¿Por qué es importante? Sí, de enfermería es blanco. Pero no, les cuento que ahora ya puede ser celeste. Puede ser blanco o puede ser celeste patito. No es celeste patito, es celeste cielo. Este color como celeste pálido, ese celeste puede ser de enfermería también. ¿Alguien sabe por qué? ¿No? Es porque en alguna ocasión, ¿sí? En un hospital X, y por eso es que se solicita y ya de... No se pegan las bacterias en los blancos. Sí se pegan las bacterias, sino que se nota más la suciedad, ¿no es cierto? Entonces, los enfermeros están siempre más limpios, se los ve más limpios porque es blanco, ¿no es cierto? El uniforme. Entonces, chicos, el porqué de que tenga que clasificarse por colores debería ser, por ejemplo, técnicos de laboratorio. Me estoy inventando los colores, ojo. Me estoy inventando colores ahorita. Técnicos de laboratorio, color azul marino. Fisioterapistas, color rojo. Los médicos tratantes, color negro. Los residentes, color azul eléctrico. Los señores de limpieza, color caqui. Las enfermeras, color blanco. Los internos son de color concho de vino, ¿no es cierto? ¿Esto por qué? Porque en algún momento en quirófano el personal de limpieza utilizaba el uniforme verde. ¿Sí? El verde de quirófano. Y hubo una denuncia de un abuso sexual en un quirófano de un país X, de una institución X, ¿sí? Y la paciente acusó directamente a un médico cirujano. Cuando hicieron las investigaciones, no era el médico cirujano, era un personal de limpieza, era el personal de limpieza. Entonces, por eso es un poco polémico el tema, pero sí se debe diferenciar los colores en el personal que trabaja o que labora en la institución, más que nada para temas de reconocimiento. Por ejemplo, te dicen, el médico al que busco está puesto o siempre usa traje negro, muy bien, es médico tratante. La persona a la que busco está vestida de blanco, muy bien, es una enfermera, ¿cierto? Entonces es importante esto. Se dio en algún hospital de un país X este tema de un abuso sexual por parte de una persona de limpieza en una paciente que estaba saliendo de la anestesia en quirófano. Entonces ella, como lo vio de verde, asumió que era un cirujano, ¿ok? Después de las investigaciones ya. Entonces se da por esto. Ahora bien, vamos a seguir. La frecuencia, aquí dice con qué frecuencia, la frecuencia de la recolección de los desechos va a depender de qué, de los volúmenes que estamos generando, ¿no es cierto? En nuestro establecimiento de salud. Ya habíamos dicho anteriormente que no es lo mismo un hospital básico que un centro de salud tipo A o que un puesto de salud, ¿no es cierto? Por ejemplo, los establecimientos que laboran 8 horas al día, ¿sí? La recolección interna de desechos tiene que ser solamente una vez al día después de la jornada laboral, ¿no es cierto? Después de la jornada laboral. Y para nuestros establecimientos de salud que tienen un horario de funcionamiento que es más de 8 horas o 24 horas, ¿no es cierto? Hay que desarrollar estrategias mínimo cada 12 horas. Mínimo, ojo, mínimo cada 12 horas, ¿ok?
Recordemos que los hospitales son macrogeneradores, como se llaman, es decir, que estamos generando muchísimo desecho, ¿sí? Y va a depender también de cuántos desechos generemos, ¿ok? ¿Cómo va a ser? Otra cosa en el tema de la frecuencia de recolección o de transporte va a ser si tenemos o no tenemos el almacenamiento intermedio. Si no tenemos, pues tengo que, no tengo dónde almacenar, tengo que hacerlo más frecuentemente. Mire, aquí el personal responsable de... Gracias. El personal responsable de la recolección de los desechos sanitarios siempre debe utilizar este tipo de recipientes para la recolección que por lo general son movibles de fácil transporte, son recipientes para transporte, ¿cierto? Es importante que nosotros en nuestras casas de salud debemos verificar que tengamos este tipo de contenedores que tienen que ser cerrados y evitar cualquier tipo de manipulación a los desechos que están dentro de ellos. Otra cosa importante es que deben tener esta tapa, mire aquí, la tapa tiene que ser articulada en el contenedor y debe cumplir ciertas especificaciones, como por ejemplo el grosor, resistencia, por ejemplo que si se cae no se tiene que romper, ¿sí? Otra cosa que cada establecimiento de salud debe tener establecidas rutas de transporte para poder llegar desde el lugar en donde se está generando o desde el almacenamiento intermedio hacia el almacenamiento final. Y este transporte no tiene para nada que influir en el transporte de alimentos, por ejemplo. No tiene que chocarse el transporte de alimentos con el transporte de desechos, o el transporte de ropa limpia con el transporte de desechos, ¿no es cierto? El transporte de material estéril o de los carros de medicación nunca tiene que chocarse con el transporte de desechos. Entonces, esto es importante que tiene que estar muy bien el flujo establecido y también tiene que estar la zona de evacuación de desechos. ¿Por dónde se va a hacer? En lo posible, debemos evitar que el transporte o la ruta de evacuación de los desechos cruce por lugares donde van a ser transitados por pacientes, ¿cierto? Debemos evitar eso. Y también debemos evitar, por ejemplo, que se cruce con procesos que son incompatibles, como por ejemplo lo que les decía, la ropa limpia, la comida que se les lleva a los pacientes. Entonces, esto es importante. ¿Qué es el almacenamiento intermedio? Ahora bien, el almacenamiento intermedio es como los que tenemos aquí en IES. ¿Sí? Es ese lugar en donde se acopian de forma temporal, sí, de forma temporal, los desechos, ¿no es cierto? En este lugar están debidamente separados hasta que sean transportados hasta el almacenamiento final, ¿cierto? En los establecimientos de salud, que por su tamaño, por su distribución, por el funcionamiento, ¿sí? Requieran un punto de almacenamiento intermedio, pueden tener. Caso contrario, el almacenamiento intermedio no es obligatorio, ¿sí? No es obligatorio. ¿Por qué? Porque la necesidad de contar con este tipo de almacenamientos intermedios tiene que estudiarse en la fase de diseño de los establecimientos. Entonces, nosotros a veces tenemos hospitales que son viejitos y que no tienen este almacenamiento intermedio o que podrían utilizarse estos lugares en otro tipo de actividades si es que no es necesario su uso. Ojo, si es que no es necesario su uso, si es que hemos implementado estrategias
y que podamos evitar y tener almacenamiento intermedio tranquilamente. Access, por ejemplo, no le dice nada y no le tiene por qué hacer ningún problema. Ahora bien, cuando no recomiendo, ¿no es cierto? No se recomienda implementar el almacenamiento intermedio, ¿sí? No se recomienda cuando, por ejemplo, hay la disposibilidad de personal y tengo coches transportadores para realizar un transporte directo, ¿no es cierto? Desde el almacenamiento primario hasta el almacenamiento final, un transporte directo y rápido, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que evitar, porque recordemos que el almacenamiento intermedio también constituye un riesgo, ¿cierto? ¿Sí? Cuando las áreas o los servicios médicos están cerca al almacenamiento final, también no tiene lógica que yo tenga un almacenamiento intermedio, tampoco en ese caso. Cuando existan vías que conecten a los diferentes servicios médicos con el almacenamiento final, no hay lógica, ¿no es cierto? Entonces se dice que este almacenamiento intermedio bajo ninguna circunstancia es un requisito obligatorio para nuestros establecimientos de salud, ¿sí? Aquí es importante que ustedes sepan que la dirección es la dirección administrativa y la dirección médica con el grupo de desechos, con el comité de desechos, ¿sí? Comité hospitalario de desechos se llama, ¿sí? Quienes tienen que definir si van o no van a hacer almacenamientos intermedios en la institución. En caso de que decidan que no, pues simplemente no se los hace. No hay ningún problema porque no es obligatorio. Y esto es algo bueno, ¿no es cierto? Que no sea obligatorio. Denme 2 segundos, chicos. Bueno, existen desechos, vamos a hablar de la inactivación de los desechos de alto riesgo, ¿no es cierto? Y el tratamiento de estos desechos de alto riesgo en algunos casos especiales. Entonces se dice que existen desechos que van a requerir ciertas precauciones o cierto trato especial, ¿cierto? Este tema de que hay este tipo de desechos obliga o hace necesario que nuestras casas de salud implementen o tengan o mantengan procesos que resultan siendo básicos para reducir cierto riesgo en el personal de salud que participa o en los trabajadores de la salud que participan en el proceso de la gestión de desechos sanitarios, ¿no es cierto? Y también, ¿por qué no decirlo para la población general también? Porque recordemos que los desechos pueden irse a la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a decir que existen varios métodos para inactivar o para disminuir estos riesgos potenciales para la salud, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos entre esos métodos, tenemos la inactivación de los cultivos microbiológicos, ¿ok? ¿Cómo es la inactivación de los cultivos microbiológicos o se llaman también cultivos con enriquecimiento microbiano de patógenos? Así también, ¿cierto? Se dice que los desechos sanitarios que se generan en microbiología, miren aquí les puse una imagen. Miren aquí les puse una imagen, ¿no es cierto? Los desechos que se generan en el área de micro son muy patógenos, ¿no es cierto? Y se deben tratar mediante un procedimiento que debe ser correcto, ¿sí? Con el objetivo de que de eliminar y reducir todos estos riesgos que son asociados a garantizar la salud de los pacientes. Entonces, tenemos que disminuir este riesgo, ¿cierto? De patógenos. Recordemos que cuando estamos haciendo cultivos microbiológicos, incluso para poder
observar, para poder manejar los cultivos, nosotros tenemos que hacerlo en una lámpara de flujo laminar, ¿cierto? Entonces, más aún, el momento en que vamos a desechar este tipo de desechos. Nosotros tenemos aquí, cuando estamos hablando de microbiología, este tipo de cajas que se pueden llamar caja PET. También tenemos tubos que están, por ejemplo, el medio Stuart, ¿no es cierto? El tioglicolato también es un líquido que se utiliza para enriquecimiento de cultivos microbiológicos. Este es líquido, en cambio, y este de acá es gelificado, que estamos viendo ahorita, ¿no es cierto? Entonces, estos recipientes que contienen estos medios de cultivo, que están enriquecidos para que puedan crecer de una manera óptima las cepas microbianas o patógenas, necesitan ser tratados de una forma especial. ¿Cómo? Tenemos que inactivarlos antes de su eliminación, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Hay una alternativa que es de elección para eliminar esto, ¿cierto? ¿Es cuál? El autoclave. Por eso es que nosotros hemos de haber visto que los laboratorios de micro tienen autoclave, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el autoclave lo que hace es que utiliza un calor húmedo para provocar la inactivación de los microorganismos. ¿Qué pasa cuando le meto en el autoclave? Se coagulan las proteínas celulares de los microorganismos y ya se mueren, ¿cierto? Entonces, si es que yo mantengo las condiciones de temperatura y de presión por cierto periodo de tiempo, la humedad lo que va a hacer es que permite reducir la temperatura y los tiempos de exposición que van a ser necesarios para ¿qué? Para que se coagulen las proteínas bacterianas y se desintegren, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se hace. Entonces recuerden que para este punto 1, que es los cultivos microbiológicos que están enriquecidos, ¿no es cierto? Enriquecidos en nutrientes para mejorar el crecimiento bacteriano, lo que se hace es que ponemos en el autoclave, ¿ok? Ponemos en el autoclave. Y es mejor el autoclave que el calor seco, ¿no? ¿Cierto? Siempre va a ser mejor el autoclave que el calor seco. Ahora bien, tenemos esta otra parte que es la inactivación de los desechos anatomopatológicos. Recuerden que a pesar de que la mayoría de los tejidos, las placentas, los órganos, no vienen de pacientes que están con alta carga antimicrobiana o pacientes que son infectados de alto riesgo, siempre es necesario que nosotros contemos con un proceso o con un procedimiento que evite la proliferación de microorganismos y sobre todo que evite la proliferación de malos olores y de vectores en nuestra casa de salud, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Por ejemplo, si es que tengo un órgano sólido, ¿sí? O tengo un tejido, lo primero que tengo que hacer es inactivar, le cojo y le sumerjo en formol, ¿no es cierto?, al 5%, o se llama formalina también, podría ser al 10%, podría meterle también en glutaraldehído, ¿no es cierto?, en peróxido de hidrógeno, podría meterle en etanol, ¿sí? En etanol, podría meterle yodo. Lo principal que usamos en nuestra casa de salud, ¿qué es? El formol, ¿sí? Se le meten el formol, ¿sí? Y tiene que estar ahí en un tiempo no menor a 30 minutos, ¿no es cierto? Siempre el personal tiene que ponerse el EPP necesario. Posterior a esto, lo tengo que meter en un envase plástico que tenga un cierre hermético, ¿no es cierto? Eso tengo que hacer. Cuando yo no uso desinfectante, podríamos utilizar otra técnica que es la técnica de congelación. Ahora, el problema de la técnica de congelamiento es que yo debería, en mi almacenamiento final, ¿qué debería tener? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué debería tener en mi almacenamiento final?
¿no? Debería tener un congelador porque estoy haciendo una técnica de congelamiento, ¿no es cierto? Y el gestor externo de desechos debería venir en el transporte también con congeladores para tomar de nuestro almacenamiento final los desechos de órganos y tejidos congelados y llevárselo con la cadena de frío. Entonces, sí constituye un problema. Por eso lo que nosotros hacemos es que le ponemos en formol y se los inactivamos. ¿Qué se hace con las placentas? ¿Cómo hacen ustedes con las placentas? Primero lo que tengo que hacer es que voy a separar todo lo que es líquido y todo lo que es sólido. ¿Cómo lo hago? Utilizo un recipiente que tiene como rejitas, ¿cierto? Tiene rejitas. Luego lo que voy a hacer es que cojo una funda roja, no es necesario que sea una funda roja grande, simplemente una funda roja medianita. Cojo, la abro, ¿no es cierto? La abro y le pongo 1 o 2 tazas de cal en la base de la funda, por dentro, ¿no es cierto? Le pongo 1 o 2 tazas de cal en la base de esa funda. Después, ¿qué hago? Cojo la placenta y le pongo sobre esa especie de cama de cal, ¿no es cierto? Le pongo la placenta sobre esa especie de cama de cal. Cojo de nuevo otra cantidad u otra porción que sea similar a la primera de cal y le pongo encima, ¿no es cierto? Y la cubro totalmente. Actualmente también tenemos una especie de geles que son solidificantes y este gel se le puede poner sobre la placenta, ¿cierto? Entonces esto lo que hace es que se gelifica toda y ahí ya puedo enviar al almacenamiento final. Se hace por lo general este proceso en el área donde se genera, ¿cierto? Se anuda, usted le anuda bien y le manda al almacenamiento final. Se transporta tranquilamente. El polímero también nos... Por eso, es una especie de productos que hay actualmente que lo que hacen es como que le gelifican a la placenta. No permite que salga ningún microorganismo, a pesar de que la placenta muy rara vez tiene microorganismos, únicamente que estamos hablando de algo que pasó allí. Caso contrario, no deberíamos tener microorganismos en la placenta, pero sí hay que inactivarlo, ¿cierto? Algunos lugares usan cal, los que tienen más dinero utilizan gel o polímeros tranquilamente, nos ayudan bastante bien. Ahora también hay para las secreciones, por ejemplo, cuando usted está en el quirófano y tiene la bomba de succión, ¿no es cierto? Ahí hay una especie hay un líquido, un polvo y otras como unas bolitas que usted le coloca y lo que hace es gelificar todo lo que está colocándose. Y es bastante interesante también, pero todo depende del proceso de compra que se esté haciendo en los hospitales. La verdad ya no depende de nosotros, pero sí se menciona en la literatura. Y ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros estamos hablando de los cortopunzantes? ¿Qué hacemos con los cortopunzantes y con los fluidos corporales, ¿no es cierto? Primero que nada, con los fluidos corporales, si se tomaron muestras y se mandaron al laboratorio, estas muestras deberían ser inactivadas. ¿Cómo se hace? Hipoclorito de sodio al 5%, ¿no es cierto? Se tiene que colocar. Y los frascos vacíos, una vez que desecho en el sistema hidrosanitario, lo que hago es mandarle como desecho biológico infeccioso, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer? Que en la muestra, es decir, en este frasquito que usted ve aquí, en este frasquito, lo que voy a hacer es colocar un volumen de cloro al 5 un volumen igual al de la orina que está en el envase, ¿cierto?
Dejo reposar esa muestrita durante 30 minutos, luego boto ese líquido que queda en el sistema hidrosanitario y el frasquito lo boto ¿en dónde? En los desechos biológicos infecciosos y aquí no ha pasado nada, ¿ok? ¿Y qué voy a hacer con los desechos cortopunzantes? Primero, ojo, antes se inactivaban los cortopunzantes. Actualmente ya casi no se está inactivando. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, ¿sí? O sea, nos dimos cuenta de que el personal de salud corría muchísimo riesgo y la mayoría de riesgos o la mayoría de accidentes con cortopunzantes sucedían en el momento de la inactivación de este desecho. Entonces, ¿qué se hace ahora? Se contrata, ¿no es cierto?, al gestor externo para que cumpla con todo ese tratamiento después de que se llevan los cortopunzantes a la gestión externa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se podría hacer? Si es que yo tuviera que hacerlo en mi casa de salud, podría autoclavarlos, ¿no es cierto? Podría utilizar algo que se llama arco eléctrico, no lo he visto, la verdad. Autoclavarlos sí. O podría utilizar una inactivación química como por ejemplo con hipoclorito de sodio, ¿no es cierto? ¿Y cómo hago con hipoclorito de sodio? Le pongo al 1%, ¿no es cierto? 30 minutos de exposición y después le viro, ¿sí? Lo tapo y lo mando. Este es el problema. En el momento de virarlo yo tenía problemas con punciones. Por eso es que se determinó y ahora actualmente ya casi no se inactivan los cortopunzantes. Simplemente recordemos que vienen con una tapa hermética, tapas de forma hermética y es el gestor externo de desechos quien se dedica a ello. ¿Cómo? Dice, Jenny nos dice, ¿los hospitales podemos o estamos en la obligación de ser gestores de desechos? ¿Cómo gestores de desechos, Jenny? No te entiendo. O sea, nosotros manejamos la gestión interna de desechos, sí, y esa es la obligación del hospital. Gestión interna de desechos. Una vez que el gestor externo dígase municipio o dígase una empresa que se encarga de los desechos infecciosos o los desechos farmacéuticos peligrosos, se lleva de nuestro almacenamiento final, nuestra responsabilidad como hospital se acabó. Allí se acabó. El momento en que ellos se llevan, se acabó nuestra responsabilidad con esos desechos. Nuestra responsabilidad como hospital es gestionar o hacer la gestión interna de desechos que va desde el almacenamiento primario, ¿no es cierto? O desde el área de generación hasta el almacenamiento final. Esa es nuestra obligación. Una vez que el gestor externo viene, pesa y se lleva, es problema del gestor externo. Ellos tienen que cumplir otro tipo de parámetros ante la autoridad sanitaria nacional. No sé si respondí tu pregunta, Jenny. ¿Esa era la pregunta? No sé si es que esa era la pregunta, Jenny, pero bueno. Sigamos. Ahora bien, sí, muy bien. Gracias, Jenny. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que nosotros cuando estamos manejando los cortopunzantes debemos hacer un buen manejo de cortopunzantes, solo 3/4 partes para sellarlo, lo sella, lo rotula bien y tiene que llevarlo. Ahora en el almacenamiento final, bueno, ya vamos a hablar del almacenamiento final porque hay que ponerlos en redes. ¿Y qué EPP tiene que utilizar? Mire, aquí le hemos puesto o le he puesto una pequeña guía de los EPP que usted debería utilizar cuando se está manejando cierto tipo de desechos, ¿no es cierto? Mire aquí, por ejemplo, el respirador N95, y cuando está manejando
fluidos corporales, productos biológicos para tratar las placentas y también con cortopunzantes debería utilizar. ¿Por qué? Si es que está haciendo la inactivación, ¿cierto? Mire, media cara con los anatomopatológicos, por el que recuerde que aquí utiliza formol, ¿sí? Filtro universal, también los anatomopatológicos. Guante de manejo en corporales y biológicos y placentas, ¿cierto? Mire aquí, gorro hospitalario, debería utilizar monogafas, la protección respiratoria, ¿sí? Guantes, delantal y botas. Y las botas deberían ser antideslizantes, ¿cierto? Antideslizantes, hay un término que es electrostático, electrostáticas, ¿cierto? Es decir, que no genera estáticas o no conduce la electricidad, así tendría que ser. Es lo que te pide la normativa. Y ahora bien, ¿qué es el almacenamiento final de desechos? Este almacenamiento final de desechos es un sitio de acopio final dentro de una casa de salud que está generando desechos, ¿cierto? Es en donde se acopian, es el último paso, ¿cierto? De acopio. Entonces, aquí vamos a depositar de forma temporal todos los desechos que hemos recolectado en los almacenamientos primarios, en el almacenamiento intermedio, ¿no es cierto? Y una vez que están aquí recolectados, viene el gestor externo y se los lleva, ¿no es cierto? Todo establecimiento de salud que genere desechos sanitarios debe obligatoriamente tener un almacenamiento final. Por ejemplo, mi consultorio, ¿sí? Donde estoy yo ahorita, este es mi consultorio. Tengo una sala de procedimientos, tengo la sala de espera, tengo una pequeña bodega que tengo fármacos allí y tengo mi esterilizador, ¿no es cierto? Tengo otro consultorio que es para la consulta médica general, tengo esta que es mi oficina y tengo un gimnasio al lado. Entonces aquí, como yo genero, ¿sí? Como se generan desechos, debo obligatoriamente tener el almacenamiento final, aunque sea de este porte en mi consultorio, ¿no es cierto? Debo tener un almacenamiento final de desechos y eso es lo que le ve Access, que tenga un almacenamiento final de desechos, ¿cierto? Ahora, el tamaño, ¿sí? De este almacenamiento final obviamente va a depender del volumen de generación de desechos que tenga esa institución, ¿cierto? Este almacenamiento final, observe aquí, está claro de ver, se tiene que dividir por lo menos en dos zonas. La una que será para los desechos comunes, ¿cierto? Y la otra para los desechos sanitarios. En base a las necesidades de mi institución, tendría que dividirse en más zonas. Por ejemplo, si yo tengo desechos radioactivos, deberé, para el almacenamiento de desechos radiactivos, contar con cierto tipo de contenedores, ¿no es cierto?, que garanticen la protección y eviten esta dispersión de la radiación, ¿cierto? Porque recordemos que hay contenedores que evitan que se disperse y que únicamente si es que se dispersa, se disperse a números o a umbrales que son establecidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿no es cierto? Por lo general son estos de aquí, son de color amarillo, ¿cierto? Son de color amarillo. Entonces, es importante que también sepa usted que debemos contar con una infraestructura que ya esté establecida, ¿cierto? ¿Y cuáles son los requerimientos de esta infraestructura? ¿Sí? Primero que nada,
El área de almacenamiento final debe ser techada, mire aquí, un cursor, debe ser techada, tiene que estar iluminada, tiene que estar muy bien ventilada, ¿no es cierto? Tiene que estar señalizada y debe contener ahí este símbolo que es de riesgo biológico, ¿ok? El almacenamiento final, miren lo que dice aquí, por eso les puse en estas letras grandotas. El almacenamiento final tiene obligatoriamente que ser de uso exclusivo para desechos, ¿no es cierto? Debería estar sectorizado por cada clase de desecho y de ser posible, contar con distintos locales o distintos o una separación física, ¿no es cierto?, que esté señalizada para distintos tipos de desechos. Por ejemplo, les estoy comentando, yo tuve la oportunidad de visitar Solca hace no mucho tiempo, y en Solca me pareció genial. Yo no tengo esto en mis establecimientos de salud, conozco varios, ¿sí? Pero los que yo manejo. Y en Solca tienen unos como cuartos para distintos tipos de desechos, desechos biológicos infecciosos, desechos comunes, desechos radioactivos, y cada zona es un área física distinta y se cierran con Lanford, totalmente cerrado, hermético. Entonces me pareció genial. En mi hospital no tenemos eso, pero sí lo tenemos en Torres. ¿Ok? Otra cosa es que debe tener características físicas, ¿sí? O desmontables, también podría tener. ¿Para qué? Para que, dependiendo de la generación del establecimiento de salud y sus componentes, sea más fácil o la localización, ¿no es cierto? Importante también que la localización, el almacenamiento no debe afectar para nada el tema de bioseguridad, ¿no es cierto? Visualmente no se tiene que ver feo tampoco, tiene que estar un poquito alejado del público en general, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso va a generar un mal ambiente y las personas pueden quejarse. Mira aquí, debe brindar facilidades para hacer el lavado y la desinfección, es decir, que debe tener agua potable. Y actualmente en los requerimientos básicos del PCI, que es el Programa de Control de Infecciones, te están pidiendo o te piden para el requerimiento básico, te piden que haya un lavabo para higiene de manos en la parte posterior del almacenamiento final, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, todo esto. ¿Qué más? Mire aquí, debe tener fácil acceso para el personal encargado del manejo de los desechos y obviamente estar restringido para las personas que no están autorizadas a pasar, ¿no es cierto? Fácil acceso para que pasen los coches, ¿no es cierto? Para que pasen los coches, si es necesario que tenga rampas, pues deberá tener alguna rampa para que se puedan mover. También es importante que debe tener el acceso para que entren los camiones del gestor externo de desechos. Bien, eso debemos contemplar, ¿no es cierto? Es decir, los vehículos de recolección deben poder ingresar para que saquen de ahí los desechos sanitarios que están ahí. No debe tener acceso para ningún tipo de animal, roedor, ave o algún vector que pudiese dañar las fundas, por ejemplo, que pudiese romper las fundas y derramar los desechos, ¿cierto? Debe tener fundas, contenedores, deben tener una balanza porque tenemos que entregar los desechos sanitarios pesados, ¿no es cierto? Y ojo, sería importantísimo aquí cuando voy a pesar los desechos sanitarios, alguien del comité de desechos esté ahí viendo cuánto pesa, si están pesando bien, si no están pesando bien, ¿no es cierto? Porque recordemos que nosotros como trabajadores de instituciones públicas, dice allí que debemos velar por la economía de las instituciones. Entonces sí sería bueno que
las personas que están a cargo del comité de desechos hospitalarios estén presentes cuando se hace el pesaje, o por lo menos la persona, en algunas instituciones se tiene gestor ambiental. El gestor ambiental podría estar a cargo de eso, ¿cierto? Para estos desechos farmacéuticos, para los desechos cortopunzantes, podría emplear una especie de repisas, ¿no es cierto? O podría poner en el piso unos pallets que sean lavables, ¿sí? Y que sean resistentes y que a mí me permitan separar ese tipo de desechos del piso, ¿no es cierto? Y debe estar señalizado. Por lo general, lo que hacemos nosotros es que se ponen repisas y se coloca en repisas, ¿no es cierto? También en caso de que nosotros estemos acopiando desechos anatomopatológicos, ¿no es cierto? Que sean congelados, como les dije anteriormente, sin procesos de inactivación y estemos congelando, debe tener congeladores allí para que el gestor externo de desechos se lleve también en congeladores sin perder la cadena de frío, ¿cierto? Y ese congelador tiene que ser exclusivo para ese tipo de desechos, exclusivo para eso. Y ahora bien, ¿cómo se tiene que realizar el acopio? ¿Cómo se hace, no es cierto? ¿Cómo se hace? Primero que nada, para acopiar los tipos de desechos en el almacenamiento final, primero tengo que clasificarlos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los desechos comunes, tengo que verificar cómo están las fundas de los desechos comunes, tengo que que ponerlos o almacenarlos o colocarlos en unos contenedores que es para desechos comunes en una zona debidamente identificada. Estos contenedores, no sé si ustedes los han visto, se llaman contenedores Hércules, son unos grandotes. Y obviamente el tamaño va a depender de la cantidad de desechos que usted haga y de la frecuencia con la que venga a retirar el gestor externo del desecho, ¿cierto? Nunca tengo que sobrecargar estos tipos de contenedores de desechos. Por ejemplo, igual para los biológicos infecciosos, de la misma manera, verifico el estado de las fundas. Ojo, si es que ustedes están entregando al gestor externo, ellos también verifican el estado de las fundas. Por eso es importante que no debemos tener ratas, no debemos tener aves, no debemos tener gatos, nada de eso que se estén metiendo al almacenamiento final, ¿no es cierto? Debe estar bien etiquetado, tiene que estar en zonas bien etiquetadas, tienen que estar colocados en estos transportes, en estos contenedores Hércules que son bastante grandes, ¿cierto? De igual manera, por ejemplo, si es que estoy teniendo los anatomopatológicos les he puesto formol, ¿no es cierto? Debo verificar que no se esté regando el formol, ¿no es cierto? Que esté sellado de forma hermética, eso es importante. También cómo se están almacenando los cortopunzantes, si es que están bien colocados, ¿no es cierto? Todo eso tendría que ser. Ojo, importante, que las repisas que nosotros vayamos a poner, si ponemos repisas, tienen que estar sujetas, bien sujetas al piso y sujetas al techo. ¿Por qué? Para evitar cualquier tipo de derrame, ¿cierto? Repisas sujetas al piso y sujetas al techo. ¿Y qué tiempo de almacenamiento? Primero, ciertas consideraciones, ¿cierto? Primero, que estos desechos que son infecciosos, los que estamos teniendo aquí, ¿no es cierto?, en esta fundita, tienen que mantenerse en las fundas que están cerradas y no pueden ser almacenados durante más tiempo del que les estoy mostrando en la tabla, ¿no es cierto? Observe aquí, por ejemplo, si el promedio de generación de desechos en un mes
es menos de 50 kilos, podría tranquilamente eliminarlo cada 30 días. ¿Okay? Si va de 50 kilos a 250 kilos, tengo que generarlo o que eliminar cada 15 días. Si va entre 251 y 1000 kilos, 7 días. Y para los grandes generadores o macrogeneradores, que son más de 1000 kilos, tienen obligatoriamente cada 72 horas que eliminar, ¿cierto? Cada 72 horas. Ahora, si es que yo genero más basura de la que puedo acopiar en el almacenamiento final, pues tendré que hacer un convenio con mi gestor sanitario para que se lleve la basura de forma más frecuente, ¿cierto? Los desechos deben ser retirados de la institución de forma más frecuente si es que mi infraestructura no me permite almacenar por tanto tiempo porque yo he crecido, porque mi hospital ya tiene más servicios, porque mi hospital tiene más camas, porque construyeron otra ala del hospital y se olvidaron de construir otro espacio para almacenamiento final de desechos, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante. También es importante que si es que usted está teniendo los anatomopatológicos congelados, nunca debe sobrepasar los 14 grados, ¿no es cierto? Debería ir esto entre, no, los 18 grados, perdón. Debería ir entre 4 y 18 grados centígrados máximo, ¿no es cierto? Máximo este tipo de desechos, ¿ok? Es importante. Y ahora bien, finalmente la limpieza en el servicio de, no es en el servicio, en el almacenamiento final de desechos, ¿cierto? ¿Qué pasa sobre la limpieza en esta área, ¿cierto? Hay que hacer una buena limpieza de los almacenamientos, de todo lo que son los recipientes, de todo lo que son los contenedores, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que la limpieza es la eliminación de todo lo que es materia orgánica, en el caso de los contenedores, eliminar todas esas manchas que han quedado, ¿no es cierto?, de los contenedores. Y en este caso sí va a incluir un buen cepillado, ¿sí? El desempolve en seco. También es importante la limpieza de las paredes y de toda el área, ¿cierto? Así que, ¿qué vamos a hacer? Antes de iniciar el lavado, debemos despejar totalmente el área, sacando todos los elementos que nos dificulten la luz, ¿cierto? Todo el EPP necesario en el personal de salud, incluido botas y delantal, ojo, dice delantal, ¿cierto? Tengo que poner estos avisos de precaución, cerrar el área, que no pase nadie, que no sea autorizado, ¿no es cierto? Hay que eliminar el polvo, hacer un lavado con 3 pasos, ¿no es cierto? También los implementos como por ejemplo los trapeadores, franelas, las mopas, todo eso tengo que hacer. Y lavar toda el área, lo que es paredes y techos, ¿ok? Siempre es importante esto. Mire aquí la desinfección de los almacenamientos, recipientes y contenedores. Siempre la desinfección lo vamos a hacer, ¿para qué? Para matar todos los microorganismos que pudieron haber estado presentes, por ejemplo, al transportar o en las fundas de los desechos infecciosos, ¿cierto? ¿Qué voy a utilizar? Debería utilizar cloro, ¿sí? Cloro, o podría utilizar otra solución dependiente de la situación de nuestra casa de salud. Por lo general, podemos utilizar cloro, ¿no es cierto? Ojo, si es que yo dentro de mi perfil microbiológico, ¿cierto? Después de un análisis epidemiológico y microbiológico, he determinado que
Por ejemplo, tengo cepas que son resistentes al cloro o al monopersulfato, porque recordemos que las cepas o los microorganismos se hacen resistentes a cierto tipo de desinfectantes, pues no tendré que utilizar ese desinfectante. ¿Ok? Pero por lo general lo que utilizamos en las casas de salud es cloro para realizar esta desinfección de esta zona, ¿cierto? Semanalmente debo lavar techos, paredes y pisos, ¿no es cierto? Con agua, jabón, después agua y después cloro. Sí, tengo que realizar una buena desinfección de los contenedores que incluya la parte externa, la parte interna. Y por lo general se tiene que dejar secar al aire libre, ¿cierto? Hay que dejar secar al aire libre. Importante, tengo que, para hacer esto, retirar los contenedores grandes del almacenamiento final y lavarlos de tal manera que me permita poder realizar la limpieza y desinfección de la parte interna de este almacenamiento, ¿cierto? Esto es importante. Siempre igual dejar secar al aire libre. Mire aquí. Recordemos, chicos, que nosotros tenemos que realizar una buena organización y planificación de la gestión interna de desechos o de la gestión integral de desechos, por así decirlo. Una gestión integral de desechos es aquella que está conformada por ¿qué? Un conjunto de acciones que están planificadas y que se implementan a partir de ¿qué? De conocimiento, ¿no es cierto? De conocimiento científico, de conocimiento técnico, de conocimiento de normativa, ¿no es cierto? Normativa legal, por ejemplo. Es decir, que debemos conocer cómo tenemos que hacer nuestra gestión interna de desechos, qué actividades tengo que hacer, ¿no es cierto? Hasta que estos desechos lleguen a la disposición final y empiece la gestión externa de desechos. Todo esto que ustedes están viendo aquí, la unión de gestión interna de desechos y la gestión externa de desechos, se llama gestión integral, ¿cierto? Gestión integral de los desechos de los establecimientos de salud. Mire aquí. En nuestro país, la gestión interna de los desechos tiene una responsabilidad compartida entre ¿qué? Entre los generadores y los responsables de la gestión externa de los desechos, ¿cierto? Es algo compartido. ¿Por qué? Porque nosotros nos encargamos de clasificarla, acondicionarla, almacenarla de forma temporal, ¿no es cierto? Mientras que, por ejemplo, los gobiernos autónomos, el municipio, ¿no es cierto? Mientras que, por ejemplo, el municipio es el encargado de transportarlo, ¿no es cierto? Tratar y realizar la disposición final de forma que sea segura, ¿no es cierto?, de los desechos comunes y algunos desechos sanitarios que son generados en nuestras casas de salud, ¿ok? Por eso es que nosotros decimos que es una responsabilidad compartida. Observe aquí, los desechos comunes se van a la disposición normal, a la general, en los rellenos sanitarios, ¿no es cierto?, en la parte de la gestión externa. Todo esto los hacen los GATS municipales, ¿sí? Miren, los biológicos infecciosos, los cortopunzantes y los anatomopatológicos lo que hacen es, mire, un tratamiento en celda diferenciada, y los anatomopatológicos, la inhumación o la cremación, ¿no es cierto? Por ejemplo, las piezas humanas. Y los desechos farmacéuticos no peligrosos, ojo, los no peligrosos como dos son desechados como comunes, entonces puede irse al relleno sanitario. Mientras que los farmacéuticos peligrosos hay una responsabilidad extendida ¿hacia qué? Hacia la casa farmacéutica. Para los farmacéuticos peligrosos, por lo general, nosotros contratamos un servicio, ¿no es cierto?,
que se hace por un proceso de compra una vez al año para que se lleve todos los medicamentos farmacéuticos peligrosos que se han caducado, ¿no es cierto? Y ahí se ingresan todos los demás. Y los desechos químicos y otros desechos peligrosos de fuentes especiales, ¿no es cierto? Hay gestores ambientales también que son autorizados de acuerdo a la autoridad nacional, por ejemplo, para llevarse los desechos radioactivos, los desechos, las pilas, ¿no es cierto? Todo esto hay gestores ambientales que están dedicados a esto. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta soy yo. Esto pasó, es una foto que nos tomamos en el Día Mundial del VIH en el año 2023. Recuerden, el Día Mundial del VIH es el 1 de diciembre. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y de nuevo esta frase que quiero que se lleven en sus cabecitas, que el conocimiento no es suficiente, tengo que aplicarlo y el que yo desee algo no es suficiente, tengo que hacer realidad lo que deseo. Vamos, chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? El día de mañana vamos a hablar un poquito sobre resistencia antimicrobiana, cómo es el uso optimizado de antibióticos. Un poquito sí les vamos a hablar de todo lo que son las consecuencias globales de la resistencia antimicrobiana. Vamos a hablar un poco del enfoque One Health, ¿sí? Es importante que sepamos todos el enfoque One Health. Y vamos a hablar de otro tema que nos queda pendiente cuando hablamos de bioseguridad, que es el PCI. ¿No es cierto? ¿Qué es el PCI? ¿Alguien sabe qué es el PCI? ¿Qué es el PROA? ¿Qué es una IAS? Cuando hablamos de bioseguridad tenemos que saber estos conceptos básicos, ¿cierto? PCI es el Programa de Control de Infecciones, el PROA, que es el Programa de Uso Racional o de Optimización de Antimicrobianos, y una IAS, que es una infección asociada a la asistencia sanitaria. Yo estoy hablando de bioseguridad, necesariamente, obligatoriamente debo conocer estos conceptos para saber para qué hago bioseguridad, ¿no es cierto? Recordemos que las guías no solo van enfocadas a la protección de pacientes, sino protección al usuario interno y protección al usuario externo también, ¿cierto? ¿Qué pasa con el tema de la norma técnica ecuatoriana? Recordemos que nosotros debemos en cada hospital tener profesionales que a ustedes les estén no molestando, sino guiando en el tema de bioseguridad y de control de infecciones interhospitalarias. ¿Por qué? Porque no todos nacemos sabiendo, y es importante que tengamos un órgano de control dentro de los hospitales que nos guíen y nos ayuden a dejar de cometer errores de omisión o inobservancias, ¿no es cierto?, que pueden afectar tanto al usuario interno como al usuario externo. ¿Okay? Recordemos que decíamos en una de las pantallas que se mostró hoy, decíamos que todos estamos sujetos a riesgo, ¿cierto? Todos, todos, todos. Cuando hablamos de bioseguridad, recuerde que todo paciente es potencialmente riesgoso mientras no se demuestre lo contrario. Y ningún paciente tiene por qué decirle el diagnóstico a usted. Todos los pacientes son iguales y como todos son iguales, vamos a tratarlos a todos como potencialmente infectados, ¿cierto? Recuerde que ningún paciente viene con un cartel aquí que diga soy VIH positivo, tengo hepatitis B, me contagié con una pseudomonas, tengo una Klebsiella pneumonia, no. Todos los pacientes tienen que ser tratados de la misma manera, con las mismas precauciones de bioseguridad, utilizando las normas de las precauciones estándar, ¿cierto? Muy bien.
¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿Alguna duda? Muy bien, si no ha quedado dudas, les quiero mandar un abrazo. Mañana ya es viernes, mañana es nuestro último día de capacitación. Esperemos, bueno, sí vamos a acabar el día de mañana, esperemos acabarlo con horas, la hora justa, o caso contrario nos iremos unos 10 minutitos más. El chiste es que todo quede muy claro para ustedes, ¿ok? Vamos a hablar de los temas que les acabo de mencionar. Y dice... Ay, 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 muchísimas gracias. Gracias, Jenny. El día de mañana, entonces, nos veremos, ¿sí? Hasta mañana, buenas noches con todos. Les mando un abrazo y mañana ya es viernes, chicos. Un abrazo, hasta mañana. Hasta mañana, estimada doctora. Hasta mañana, Shirley. No se le escucha bien, su internet está pésimo. Hasta mañana.